El CEO miraba la escena en el pequeño monitor de alta resolución de su coche, una película muda en blanco y negro de horror que se desarrollaba en tiempo real. Su hija, Lily, estaba sola en el patio de la escuela, una frágil sombra contra el muro de ladrillos. Otros niños, vibrantes y ruidosos, habían formado un círculo cruel que ella no podía atravesar. Un chico, envalentonado por la multitud, imitaba su andar ligero e inestable, una cojera que era la sombra persistente de su larga enfermedad. Las risas eran cuchillos, y Richard Sterling, un hombre que dominaba salas de juntas y movía mercados con una sola palabra, no podía hacer nada más que apretar con furia el volante de cuero hasta que sus nudillos se tornaron blancos. Podía comprar la escuela, despedir al director, arruinar a la familia del niño burlón con una llamada, pero no podía, por más poder que tuviera, borrar el dolor del rostro de su hija. Lo que no sabía era que otro tipo de poder, otro tipo de padre, estaba a punto de entrar en escena. Esta no es solo la historia de una niña enferma, es la historia de cómo un hombre que vivía en un mundo de balances y precios de acciones aprendió el verdadero significado de la riqueza gracias a un humilde artista de circo que no tenía nada más que amor y que, para devolverle la sonrisa a una niña, terminaría cambiando a todo un pueblo para siempre. Leo Vance entendía la física de la alegría. Sabía que una sonrisa era un asunto de elevación, de desafiar la gravedad de la tristeza. Vivía este principio cada día en un mundo que se sentía perpetuamente desequilibrado. Su hogar era un tráiler Airstream antiguo, pulido hasta un brillo apagado, estacionado en un campo cubierto de hierba en las afueras del pequeño pueblo de Oak Haven. Era el último vestigio del otrora grandioso circo familiar Vance, un legado de acerrín y estrellas que ahora cabía en un único y estrecho espacio. A sus 42 años, su rostro era un mapa de una vida vivida al aire libre, marcado con finas arrugas alrededor de unos ojos bondadosos y perceptivos, del color del cielo veraniego. Sus manos eran callosas y fuertes, capaces por igual de malabarear antorchas encendidas, remendar un traje roto o trenzar suavemente el cabello de su hija Maya. La gran tragedia de su vida, además del lento y doloroso declive de la profesión familiar, fue la pérdida de su esposa, Isabella, una brillante trapecista que parecía más en casa en el aire que en tierra firme. Ella había sido el corazón del circo, el sol alrededor del cual orbitaba toda la pequeña troupe. Una caída, no desde la cuerda floja, sino desde una simple escalera en su granero, se la había llevado 5 años atrás, dejando un vacío que Leo llenó con una silenciosa y feroz dedicación a su hija. Maya, de 8 años, tenía el cabello negro de su madre y el espíritu resiliente de su padre. Era el centro de su universo, la única audiencia para la que sus actuaciones realmente importaban. Cada mañana, Leo practicaba en el campo junto a su tráiler. Se movía con una gracia fluida que desmentía su edad, su cuerpo era un instrumento bien afinado. Hacía malabares, no solo con pelotas, sino también con aros, clavas y, a veces, para hacer reír a Maya, con manzanas que atrapaba y descorazonaba en un solo movimiento fluido. Practicaba acrobacia sobre una esterilla gastada, con movimientos precisos y controlados, una especie de ballet silencioso frente al sol naciente. No era para un público de pago, ya no existían esos públicos. Era un acto de fe, un ritual diario para mantener sus habilidades vivas y evitar que su espíritu se oxidara. Leo era el guardián de una magia olvidada, maestro de un arte que el mundo había dejado atrás. Su mundo era pequeño, pero estaba lleno de amor, disciplina y una profunda comprensión de que las cosas más valiosas en la vida no eran cosas en absoluto. El mundo de Richard Sterling, en contraste, estaba hecho de cosas. Cosas caras, brillantes y cuantificables. Su oficina era una jaula de cristal en el piso 50 de la torre de Sterling Industries, con una vista panorámica y casi divina de la ciudad que se extendía debajo. A sus 45 años, era un hombre de facciones angulosas, impecablemente vestido con trajes a medida que costaban más que todo el tráiler de Leo Vance. Sus movimientos eran eficientes, sus palabras cortas y sus decisiones estaban guiadas por datos y lógica. Era un titán de la industria, un nombre sinónimo de éxito y eficiencia implacable. Pero su éxito era una fortaleza construida alrededor de un vacío inmenso. Su casa, una mansión minimalista en el suburbio más exclusivo de Oak Haven, no era realmente un hogar, sino un museo. Silenciosa, estéril y fría, sus grandes pasillos resonaban con el recuerdo de su esposa, Eleanor, quien había perdido una larga y brutal batalla contra una rara enfermedad autoinmune 3 años atrás.
Era la misma enfermedad insidiosa que ahora mantenía a su hija Lily atrapada en sus garras. La muerte de Eleanor no lo había roto, lo había calcificado. Había tratado la enfermedad como una adquisición hostil, arrojándole dinero y los mejores especialistas del mundo, solo para encontrarse con la única variable que no podía controlar, el destino. Ahora aplicaba esa misma metodología defectuosa con Lily. Su amor se expresaba a través de un régimen de médicos, terapeutas y tutores. Administraba su condición, pero no nutría su espíritu. Lily, una niña pálida y delicada de 8 años, se marchitaba bajo el peso de ese afecto clínico. Era un proyecto que resolver, un problema que gestionar. Richard veía su fragilidad, su soledad, su dolor, pero creía que la solución estaba en una medicina mejor, en terapias más avanzadas, en un entorno más controlado. Era un maestro del control, pero lo único que más deseaba, la felicidad de su hija, se le escurría entre los dedos como arena fina. Su vida era el testimonio de que un hombre podía poseer el mundo y, aún así, estar en bancarrota en lo que realmente importaba. Los mundos de ambos padres chocaron en la estéril y beige oficina del director de la escuela primaria Oak. El aire estaba cargado de tensión no dicha. Richard se sentaba rígido en una silla que parecía demasiado pequeña para él, su costoso traje un contraste brutal con el suelo de linóleo gastado. Frente a él, Leo Dance permanecía en silencio, con la postura relajada pero atenta, su chaqueta de mezclilla descolorida y sus botas de trabajo un recordatorio silencioso de una realidad muy distinta. Entre ellos, el director Thompson, un hombre nervioso y claramente fuera de su elemento. Richard habló primero, con voz fría y cortante, la misma que usaba para desarmar departamentos enteros. Mi hija fue ridiculizada. En público. Su personal no hizo nada. Esto es inaceptable. El director Thompson tartamudeó. Señor Sterling, estamos abordando el asunto con los alumnos implicados, abordarlo no es suficiente, interrumpió Richard. Quiero un protocolo. Una política de tolerancia cero con consecuencias claras. Ya pedí a mi asistente que redactara una propuesta. Y deslizó una carpeta de cuero sobre la mesa. Leo habló entonces, con voz calmada y firme, un contrapeso suave al tono metálico de Richard. Mi hija, Maya, vio lo que pasó. Me dijo que Lily solo estaba de pie, mirando las nubes. Lo miró directamente. Dijo que parecía sola. La mirada de Richard se endureció con irritación. Veía a un hombre de los márgenes, un carnie, alguien sin peso en esa conversación. Descartó la observación de inmediato. La soledad es un síntoma. La enfermedad es su limitación física, y el problema es la falta de la escuela al proteger a una alumna vulnerable. Leo se inclinó un poco hacia adelante, sus manos callosas descansando sobre sus rodillas. Con respeto, a veces el problema no es lo que se ve. A veces un niño solo necesita sentir magia. Recordar que el mundo puede ser un lugar maravilloso. Unas risas secas, sin humor, escaparon de los labios de Richard, cargadas de condescendencia. ¿Magia? Agradezco su sabiduría popular, señor Vance. Pero yo resolveré esto con soluciones concretas y accionables, no con magia. Se puso de pie, imponiéndose sobre la mesa, y lanzó a Leo una última mirada de desprecio, de arriba abajo, sin encontrar nada de valor. Un gesto silencioso de humillación, una línea clara entre sus mundos. Creía que salía de esa reunión para solucionar un problema. En realidad, estaba dejando atrás al único hombre que tenía la verdadera solución. Los días se convirtieron en una semana, y las soluciones concretas y accionables de Richard no dieron frutos. Los abusones recibieron detención. Los maestros, un memorando. Un nuevo póster contra el acoso escolar fue clavado en el tablón de anuncios. Y, sin embargo, Lily se encerró aún más en su mundo silencioso. Dejó de hablar sobre su día. Se movía por la enorme y vacía casa como un susurro, su presencia sentida más como ausencia. La frustración de Richard crecía y se transformaba en una ansiedad fría y persistente. Todo su poder, su identidad entera, descansaban en su capacidad de generar cambios, y ahora veía a su propia hija desvanecerse, sin poder detenerlo. Se descubrió pensando en las palabras del artista de circo. A veces un niño solo necesita sentir magia. El pensamiento le parecía absurdo, como una melodía molesta que no podía sacar de su cabeza.
Impulsado por una desesperación que jamás admitiría, hizo algo fuera de todo carácter. Una tarde, en lugar de conducir a casa, tomó un desvío. Su reluciente sedán negro avanzó como un intruso por el camino de tierra que conducía a las afueras del pueblo. Se estacionó a lo lejos, oculto tras un grupo de robles crecidos, y observó. Allí, bajo la luz dorada del atardecer, se desplegaba un mundo que nunca habría imaginado. Leo Vance no era solo un padre, era un maestro de la alegría. Malabareaba con una cascada de aros brillantes, con movimientos tan fluidos que parecían desafiar la gravedad. Un pequeño grupo de niños, incluida su hija Maya, estaba sentado en la hierba, con los ojos fijos en él, cautivados. Rachel también vio a los otros miembros de la pequeña troupe, un acróbata delgado y ágil, y una mujer de rostro bondadoso que tocaba un acordeón. No era solo un ensayo, era una comunidad. Había risas, aliento mutuo, un palpable sentido de propósito compartido. Vio cómo Leo terminaba su número de malabares, hacía una reverencia y luego se sentaba con los niños, enseñándoles con paciencia un simple truco de monedas. Maya lo realizó con destreza, y al recibir un abrazo orgulloso de su padre, sonrió radiante. Era una demostración de conexión sencilla y profunda, más real y valiosa que todo lo que Rachel había acumulado en su vida cuidadosamente curada. Intrigado e inquieto, Rachel volvió a su oficina y, fiel a su naturaleza, inició una investigación. Ordenó a su equipo de seguridad que realizara una revisión completa de antecedentes sobre Leo Vance. El informe que llegó a su escritorio a la mañana siguiente lo dejó atónito. Los Vance no eran simples carnies. El circo familiar Vance había sido un circo artístico al estilo europeo, celebrado y reconocido por su teatralidad y maestría durante 3 generaciones. Habían actuado para la realeza, llenado estadios y sido pioneros de un estilo narrativo y de personajes. Había fotos antiguas de los padres de Leo, elegantes y orgullosos en el centro de la pista, e incluso una imagen de un Leo niño, no mayor de 10 años, perfectamente equilibrado en la cuerda floja. El declive comenzó tras un incendio que destruyó su carpa y su equipo, seguido de la trágica muerte de su padre durante una actuación. Leo había intentado mantenerlo vivo, pero el mundo había cambiado. No era un fracasado, era el último guardián de un reino caído. Richard comprendió que había despreciado a un rey en exilio silencioso. La crisis alcanzó su punto máximo una fría mañana de lunes. Lily se negó a levantarse de la cama. Sus ojos, normalmente tristes, ahora estaban vacíos. No respondió cuando Rachel pronunció su nombre. Desesperado, llamó a su especialista, un hombre reconocido como uno de los mejores en su campo. Este llegó, le realizó varias pruebas y finalmente dio un diagnóstico devastador en su simplicidad: no había nada nuevo que tratar físicamente. Su cuerpo estaba estable. Lo que estaba fallando era su espíritu. Era una depresión psicosomática profunda, una retirada del mundo que le había ofrecido más dolor que alegría. Las palabras finales del doctor resonaron en el silencio cavernoso de la mansión. Señor Sterling, puedo recetarle medicación. Pero no puedo recetarle un motivo para vivir. Usted debe encontrar la forma de llegar a ella. Todos los recursos de Rachel, su imperio entero de riqueza e influencia, habían fracasado. Sus expertos estaban desconcertados. Su dinero era papel sin valor. Estaba al borde de perder a su hija, no por la enfermedad que dañaba su cuerpo, sino por la desesperanza que había conquistado su alma. En ese momento de absoluta desesperación, su orgullo se desmoronó en polvo. Pensó en Leo Vance, en las risas en aquel campo iluminado por el sol, en la magia sencilla del amor de un padre. Sabía lo que debía hacer. Con el corazón pesado, condujo por el camino de tierra hasta llegar al tráiler plateado. Bajó del coche, caminó sobre la hierba húmeda y llamó a la puerta metálica. El golpe resonó fuerte en la quietud de la tarde. Leo abrió, sorprendido al verlo. Su expresión pasó de asombro a una cautelosa preocupación. Richard Sterling, el titán de la industria, se quedó en el umbral humilde del artista de circo y sintió que la garganta se le cerraba. Las palabras le costaron salir. Señor Vance, dijo con voz áspera de emoción. Me equivoqué. Fui arrogante. Y ahora, estoy desesperado. Miró hacia adentro y vio a Maya leyendo un libro, segura y feliz en su pequeño y luminoso mundo. Mi hija se está apagando.
Los doctores no pueden hacer nada. Usted habló de magia. Finalmente levantó la mirada hacia los ojos de Leo, suplicando. No sé qué hacer. Mi hija ha perdido la sonrisa. Por favor, ¿puede ayudarme? Era la súplica más humilde que había hecho en toda su vida, una rendición completa del poder que siempre había considerado tan valioso. Una confesión de que su mundo había fallado, y que necesitaba un milagro del mundo que había despreciado. Leo lo escuchó, su expresión suavizándose con una empatía genuina. No se burló. No dijo te lo advertí. Simplemente vio a un padre aterrorizado, despojado de toda fachada, y asintió lentamente. Una sonrisa es algo muy pesado para levantar solo, dijo en voz baja. Pero no es imposible. Tengo una idea. Es un poco ortodoxa. No me importa, respondió Richard de inmediato. Lo que sea. Entonces llevaremos el circo a ella, declaró Leo, con un destello de fuego creativo en los ojos. Lo llevaremos a la escuela. El plan, como era de esperar, se topó con resistencia. El director Thompson estaba horrorizado ante la idea de convertir el patio escolar en una pista de circo. Es una irresponsabilidad. Un riesgo. Una falta de dignidad. Balbuceaba por teléfono, casi al borde del pánico. Pero este ya no era el Richard Sterling arrogante y condescendiente de antes. Era un padre en misión. Señor Thompson, respondió con voz calma, pero con una voluntad férrea, esto va a suceder. Mi fundación cubrirá todos los seguros y responsabilidades. Considérelo una asamblea escolar sobre artes creativas. Envíe un aviso a los padres. Yo me encargaré de cualquier objeción. Acostumbrado a obedecer al benefactor más poderoso del pueblo, el director cedió rápidamente. El día llegó, brillante y despejado. Un aire inusual de emoción y confusión recorrió la escuela. Los niños fueron llevados al campo deportivo, donde algo extraordinario estaba por comenzar. Leo Vance y su pequeña troupe estaban allí, no como padres, sino como artistas. Habían montado un pequeño círculo colorido, delimitado con cuerdas de terciopelo. Sofía, la mujer del acordeón, tocaba una melodía alegre y juguetona. Marco, el ágil acróbata, calentaba con una serie de saltos mortales que arrancaban exclamaciones asombradas de los estudiantes. Rachel se mantenía en un extremo del campo, con Lily a su lado. Ella estaba envuelta en un abrigo cálido, su expresión tan vacía como siempre. Él la había cargado desde el coche, con su cuerpo débil colgando en sus brazos. Los niños que antes la habían ridiculizado ahora la miraban, olvidando su crueldad frente a la maravilla del espectáculo. Los maestros, incluso el que había presenciado sus burlas sin intervenir, observaban con los brazos cruzados, entre el escepticismo y la curiosidad. Entonces Leo entró al centro de la pista. Llevaba un chaleco sencillo pero elegante sobre una camisa blanca, un atuendo que lo transformaba de un hombre común en el maestro de ceremonias de un pequeño universo de asombro. No dijo palabra. Simplemente comenzó a hacer malabares. Primero con 3 bolas plateadas, luego 5, después 7, una cascada brillante que parecía detenerse en el aire. Los niños guardaron silencio, hipnotizados. Pasó luego a los aros, que lanzaba al cielo, atrapando el sol como si fueran halos luminosos. El espectáculo era una historia contada sin palabras. Marco, el acróbata, se convertía en un duende travieso, rodando y saltando como si la gravedad fuera apenas una sugerencia. El acordeón de Sofía marcaba el ritmo, pasando de lo alegre a lo melancólico y de vuelta a lo festivo. Leo ejecutaba hazañas de equilibrio, de prestidigitación, de pura destreza. No era solo un artista, era un conductor de alegría. Estaba mostrando a esos niños, y a los adultos, otro tipo de poder, el de crear maravilla de la nada. Para el final, Leo caminó lentamente hacia el borde de la pista, justo donde Richard y Lily observaban. Se arrodilló, nivelando sus ojos con los de la niña. No le dijo nada. Sacó de su mano un pañuelo de seda rojo brillante. Lo dejó bailar en el aire un momento antes de hacerlo desaparecer. Luego, con una sonrisa suave, llevó su mano detrás de la oreja de Lily y, con un gesto mágico, sacó de allí el mismo pañuelo rojo. Se lo tendió. Por un largo instante, Lily no se movió. Toda la escuela contuvo la respiración. Richard sintió su corazón golpearle el pecho.
Entonces, lentamente, como despertando de un sueño, la mano pequeña de Lily se alargó y tomó el pañuelo de seda. Lo miró, y luego levantó los ojos hacia el rostro bondadoso de Leo. Y sucedió. Una leve vibración en las comisuras de su boca. Fue creciendo, apartando las sombras, hasta transformarse en una sonrisa radiante. Una risa suave escapó de sus labios, un sonido que Richard no había escuchado en más de un año. Era el sonido más hermoso del mundo. El campo estalló. Los niños aplaudieron con fuerza. Los maestros, incluso los más escépticos, batieron palmas, rendidos ante la calidez del momento. Richard se arrodilló junto a su hija, las lágrimas corriendo por su rostro, y la abrazó con fuerza, sintiendo sus brazos pequeños envolverle el cuello por primera vez en lo que parecía una eternidad. Alzó la mirada y encontró los ojos de Leo al otro lado del campo. Frente a toda la escuela, frente a quienes lo habían juzgado, Richard Sterling se puso de pie, tomó la mano de su hija y dijo con voz clara y emocionada: «Gracias. Gracias, señor Vance. Usted devolvió a mi hija. Nos recordó a todos lo que realmente importa. No era solo un agradecimiento. Era una proclamación pública. Una vindicación completa del hombre que había despreciado. El artista de circo no solo había devuelto una sonrisa, había sanado a una comunidad con un espectáculo de magia auténtica y sincera. Tras aquella actuación, la atmósfera en Oakaben cambió. La historia del circo en el patio escolar se convirtió en una leyenda local, un símbolo del espíritu comunitario. Niños que antes eran cerrados y crueles comenzaron a mostrarse más amables, unidos por el recuerdo compartido de la maravilla. La escuela incluso creó un pequeño club de artes circenses, dirigido por Marco y Sofía. El cambio era real y tangible. Una semana después, Richard invitó a Leo a su oficina. El contraste entre ambos seguía siendo evidente, pero la dinámica había cambiado para siempre. Ya no eran un CEO y un Carnie, eran dos padres, unidos por un propósito común. «Quiero ofrecerle un puesto», comenzó Richard, con un tono formal, pero cargado de una nueva humildad. «Jefe de eventos corporativos en Sterling Industries. Crearía experiencias, espectáculos, eventos para motivar al personal. El salario sería sustancioso. Podría comprarse una casa real, no tendría que preocuparse nunca más por el dinero». Y le deslizó un contrato sobre el enorme escritorio de caoba. Leo miró el documento, pero no lo tocó. Sonrió con dulzura. «Señor Sterling. Richard. Aprecio esto más de lo que imagina. Pero mi vida no se trata de eventos para empresas. Se trata de lo que hicimos en esa escuela. Se trata de llegar a ese niño invisible en el fondo». Y empujó el contrato suavemente de regreso. «Tengo una contraoferta». Richard se inclinó hacia adelante, intrigado. «Lo escucho». «Su hija se llama Lily. La mía se llama Maya», dijo Leo. «Usemos sus recursos y mis habilidades para iniciar algo real, la Fundación Lily and Maya para la Alegría. No solo actuaremos en escuelas, iremos a hospitales, a centros comunitarios, a orfanatos. Usaremos las artes circenses no para entretener, sino para sanar. Formaremos a otros, crearemos una nueva generación de artistas que entiendan que su verdadero trabajo es curar». Richard lo miró con asombro. Leo no estaba rechazando un empleo lucrativo, estaba ofreciendo una alianza con propósito, no con lucro. Le pedía invertir no solo su dinero, sino su corazón. Y en ese instante, la transformación de Richard fue completa. El CEO implacable vio la falla en su propia oferta y la profunda sabiduría en la de Leo. «Sí», dijo, con una sonrisa cálida y auténtica. «Sí, esa es una idea mucho mejor». Así nació una nueva sociedad. Pronto, la sala de juntas de Sterling Industries ya no estaba llena de planes de expansión corporativa, sino de guiones de rutinas circenses y planos para un centro comunitario. Richard, el maestro de la logística y las finanzas, trabajaba sin descanso en la estructura de la fundación. Leo, el alma creativa, diseñaba los programas. Lily y Maya, ahora mejores amigas inseparables, fueron las primeras y más entusiastas alumnas, su risa constante llenando la antes silenciosa mansión Sterling. Los meses se convirtieron en un año. La Fundación Lily and Maya se transformó en un faro de esperanza.
Un nuevo centro comunitario vibrante, con un pequeño anillo de práctica circense, se construyó en el mismo campo donde antes descansaba solo el tráiler de Leo. Niños de todos los orígenes, incluidos los que una vez se habían burlado de Lily, aprendieron a hacer malabares, a caminar en zancos, a encontrar el equilibrio en un mundo inestable. Aprendieron a confiar, a cooperar, a crear alegría para otros. Las compañías de la fundación viajaron por todo el país, llevando risas y asombro a salas de hospitales grises y centros comunitarios olvidados. Richard ya no era solo un CEO. Pasaba más tiempo en la fundación que en su oficina de rascacielos. Conocía los nombres de todos los niños del programa. Incluso aprendió un truco de carta sencillo, que realizaba con torpeza pero con tanta ternura que siempre hacía que Lily y Maya estallaran en carcajadas. Era padre primero, filántropo después, y empresario en un lejano tercer lugar. Había descubierto una riqueza que no cotizaba en ninguna bolsa. Una tarde de otoño, Richard y Leo observaban a sus hijas practicar una sencilla rutina acrobática en el nuevo centro. Lily, antes frágil y temblorosa, ahora era fuerte y segura. Se movía con una gracia que testimoniaba su recuperación. Cuando ella y Maya terminaron con una reverencia triunfal, los dos padres se miraron y sonrieron. Habían venido de mundos opuestos, uno de acero y cristal, el otro de acerrín y lona, pero habían encontrado un lenguaje común en el amor paternal. Aprendieron que la mayor función no es la que arranca los aplausos más ruidosos, sino la que devuelve una sola y preciosa sonrisa. Así vemos que el verdadero valor de una persona no se mide por la altura de su oficina ni por el tamaño de su cuenta bancaria, sino por la grandeza de su corazón. Es un recordatorio poderoso de que, a veces, las soluciones más grandes no vienen del poder o la riqueza, sino de los lugares más inesperados, de una palabra amable, de un acto desinteresado y de la magia eterna de la conexión humana. La historia de Leo y Richard nos enseña a mirar más allá de las apariencias, a ver al rey en el mendigo y el potencial de gracia en cada persona que conocemos.